Bueno, muy buenas tardes familia. Hoy seguimos con la doctrina de Cristo y vamos a ver entonces varios puntos, ¿no? La doctrina de Cristo puede incluir un estudio de su persona y de su obra. Y recordemos que hay algunos términos importantes que debemos entenderlos para poder estudiar. Yo más o menos los clasifiqué aquí. Está la soteriología, que es la rama de la teología que estudia la salvación. El término proviene del griego soteria, que es salvación, y logos, que es el estudio de. Y la cristología es la rama de la teología cristiana que trata de la salvación del hombre en la persona de Cristo y su encarnación por medio del Espíritu Santo en su doble naturaleza. Cuando hablamos de estudiar todo lo que tiene que ver con Cristo antes de su encarnación y todo lo que sucedió, pues más o menos el material aquí arriba, le señalo, se organiza más o menos el orden cronológico de la siguiente manera. Primero hay un estudio de Cristo antes de su encarnación, luego está el estudio de su humillación y luego durante su vida terrenal. Es importante entender esto para poder hacer un estudio acertado de lo que tiene que ver con todo lo que sucedió. Yo solamente tomé un pedacito porque pues solo tenemos 15 minutos en este tiempo para hablar del tema. Saqué solo algunos puntitos importantes. Hay otro término que es la kenosis, que proviene de la palabra griega para describir la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. Y la kenosis fue una autorrenuncia, o sea, no va a hacerse a sí mismo de su deidad ni un intercambio de la deidad por humanidad. Y está en Filipenses capítulo 2 versículo 7. Nos dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal. Importante tener en cuenta esto respecto de ese versículo. Ni dejó al lado, o sea, él dejó todo lo que le correspondía hablando humanamente, porque realmente su ministerio aquí en la tierra lo que él buscó fue someterse totalmente a la voluntad del Padre. Bueno, cuando hablamos de la encarnación, yo saqué la pregunta que dice allí me pareció muy interesante, dice, ¿por qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de carne de pecado? Y las escrituras nos dan algunas respuestas importantes. Una de ellas para revelarnos a Dios. Él se revela de muchas maneras, pero en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, la única manera de nosotros conocer, poder ver al Padre, es conociendo acerca del Hijo. Y la única manera de lograrlo es estudiando la palabra de Dios, o sea, cada día profundizando más acerca de la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, del 7 al 11 dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, está hablando de la Trinidad, Padre e Hijo. Bueno, aquí no está hablando del Espíritu Santo, pero está Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una sola persona. Y está hablando en el sentido de que nosotros, si queremos conocer al Padre, debemos conocer al Hijo. El único camino para llegar al Padre, ¿quién es? Es el Hijo. También hay otra respuesta acerca de la encarnación y tiene que ver para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Era necesario que Él viniera a la tierra y pudiera aquí en este lugar darnos ejemplo de que sí se puede vivir, de que sí se puede existir, de que se puede ser una persona santa en medio de un mundo tan difícil. Y dice entonces en primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera Juan 2:6 también lo dice, ¿no? Tenemos como ejemplo que Él vino a eso, que nosotros le siguiéramos su ejemplo, sus pisadas, su testimonio. Con la encarnación, si no hubiera pasado la encarnación, no hubiéramos tenido ese ejemplo, pero el ejemplo está para que nosotros entendamos que sí se puede vivir, que sí se puede seguir el ejemplo, lo que dejó el Señor aquí en la tierra. También está para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación nosotros no tuviéramos un Salvador y el pecado requiere la muerte de su pago, eh, para poder que ese pago
fuera para nosotros la salvación que tanto necesitamos. Entonces, el Señor nos lleva a entender que todo fue un plan perfecto para que usted y yo pudiéramos experimentar la salvación. En el material anterior hablamos del pecado y pues ahora estamos hablando de la solución a ese pecado. Y definitivamente la solución y la respuesta la encontramos en el Señor Jesucristo. Para eso vino, para expiar ese pecado, para salvarnos, para limpiarnos, para no condenarnos. ¿Sí? Entonces es importante entender que hay un sacrificio maravilloso, que no necesitamos otro sacrificio que el mismo Señor Jesucristo, que lo hizo todo para que usted y yo fuéramos salvos. En Hebreos capítulo 10, del 1 al 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Por lo cual, entendiendo en el mundo, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito lo de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaste. Versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué hermosa promesa. O sea, en esa voluntad somos usted y yo sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ese sacrificio fue total para usted y para mi vida. Así que nosotros, cada que pedimos perdón a Dios por un pecado y nos apartamos de él, no debemos volverlo a recordar porque ya fue suficiente la obra de la cruz para cada uno de nosotros. También entonces, ¿por qué fue la encarnación? Para poder cumplir el pacto davídico. Recordemos que Gabriel anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David en Lucas capítulo 1 del 31 al 33. Esto no se cumple porque el Dios invisible reina sobre los asuntos de los hombres. Para ocupar el trono de David se requiere un ser humano, entonces por lo tanto el Mesías tenía que ser un humano para ocupar el trono. Para siempre se requería entonces una persona y entonces por eso Dios manda a su hijo para que siguiera en el trono. Así que en él se cumple la promesa davídica que tenía que ser Dios hombre. También él vino a la encarnación, ¿por qué? Para destruir las obras del diablo. O sea, esto es importante que nosotros entendamos que cada una de las cosas que suceden en la palabra de Dios tienen un plan y tienen un propósito. Y este es un punto que nos lleva a entender que no hay nada que pueda por encima de nuestro Padre. Él vino para destruir las obras. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, él deshizo todo lo que sucedía antes de. Pero bueno, está hablando una palabra muy fuerte, el que practica el pecado. Si yo recibo a Cristo en mi corazón y camino en él, yo debo decidir no pecar más. Bueno, hay una pregunta, dice, ¿por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina, este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Usted y yo estamos llamados a vivir en santidad y para eso se encarnó Él aquí en la tierra, para entender de que toda obra malvada ya no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestras familias, ni con nuestros discípulos. Y como siervos que nos estamos preparando, es llevar al discípulo, muchas veces el discípulo dice, yo ya me arrepentí, ya me aparté, apropiarse de que ya ese sacrificio fue suficiente y que ya el pasado no tiene nada que ver con nosotros. También porque vino en la encarnación para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Él nos puede entender en nuestras debilidades. Pero Dios nunca es probado, así que fue necesario que Dios se hiciera hombre para ser probado a fin de que fuera un sacerdote compasivo. O sea, vino a la tierra a decirnos si se puede, en medio de todas estas debilidades, en medio de todos estos dolores, si se puede vivir aquí y yo también tengo ese amor, ¿no? Por ustedes, nos dice el Señor,
acerca de la compasión. También nos dice que para poder ser un juez competente, ¿sí? Aunque la mayoría de las personas piensan de Dios como el juez delante del cual todos comparecerán, la verdad es que Jesús será este juez. Todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Este es el título que lo asocia a la tierra con su misión terrenal. O sea, todo lo que nosotros podemos entender quién es el único justo, solamente Dios es justo. Por eso cuando nosotros decidimos servirle al Señor entendemos que nuestro llamado no lo ha hecho solamente Él y que Él es el justo, que Él se encargará de nuestras vidas, del ministerio que nos está entregando, que todo, cuando nuestra vida gira en torno a Él, esa encarnación tiene un sentido muy importante y por eso en este tema de la doctrina de Cristo yo les invito a que lo estudiemos de una manera muy profunda, muy aterrizada a nuestra realidad, porque ese Cristo encarnado a eso vino, ¿no? Vino a darnos vida, vida en abundancia y a enseñarnos de que con Él todo se puede. Bueno, también está la persona del Cristo encarnado y bueno, aquí vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Todo esto nos lleva a entender que definitivamente la obra de Cristo fue algo maravilloso y lo que hizo el Padre por usted y por mí ha sido un hermoso regalo. Dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así el Señor vendrá. Así volverá un día por cada uno de nosotros por su iglesia. También dentro del material encontré, bueno, varias cosas. Una de ellas es la completa deidad del Cristo encarnado y los atributos que posee que solo Dios tiene, que es uno, la eternidad. Él afirmó que existía desde la eternidad pasada, es omnipresente, se atribuyó a estar presente en todos los lugares, es un Dios omnisciente, demostró conocimiento de cosas que solamente podía saber alguien omnisciente que todo lo conoce, es omnipotente, demostrando poder de una persona omnipotente, y otros atributos de la deidad le son atribuidos por la inmutabilidad, bueno, todo eso está dentro de nuestro material que podemos estudiar más tranquilamente. Él hace obras que solamente Dios puede hacer, como cuáles, él perdona los pecados eternamente, los hombres pueden hacerlo temporalmente, pero Cristo da perdón que eterno. A veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo yo puedo perdonar a alguien? Recordemos que el perdón no es algo humano, es algo sobrenatural. Cuando es de nosotros es algo temporal. El perdón real solamente nos lo puede dar el Espíritu Santo y eso nos lo dejó el Señor Jesucristo como el modelo, ¿no? Un hombre que se hizo hombre y entregó su vida por nosotros y fue a la cruz siendo totalmente inocente, pero nos enseñó acerca del perdón. Y en Marcos capítulo 2, del 1 al 12, habla de Jesús sana a un paralítico, ¿no? Y él tenía poder para perdonar los pecados. Recordemos que siempre que él hacía sanidad, la mayor parte se le preguntaba, vete, tus pecados son qué? Perdonados. Él podía hacerlo porque era el Hijo de Dios, porque tenía el mismo carácter, atributo, era una sola persona, ¿no? Con el mismo Dios. También tenemos otra obra que es la vida. Él da vida espiritual a cualquiera que él desee dársela. Él es el que da la vida, la resurrección, Él levantará a los muertos. Recordemos el caso de Lázaro, o sea, de todo lo que nos muestra la palabra de Dios, que Él podía resucitar. Y el juicio, Él juzgará ¿qué? A toda persona. O sea, son ejemplos que donde se le atribuye lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Bueno, y solamente saqué algunos nombres, hay algunos nombres que se le dan, el Hijo de Dios, se le reconoció su veracidad, se le reconoció que era el Hijo de Dios, que estaba investido para la obra de Dios. Y esto nos lleva entonces pues a entender que había un plan perfecto, ¿no? Y ese plan perfecto se cumplió. No solamente se cumplió para la humanidad, sino para cada uno de nosotros en lo personal. También Juan capítulo 10, versículo, Juan capítulo 10, versículo 36, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís,
tú blasfemas porque dices, Hijo de Dios soy. Recordamos que él mismo lo decía, que era el Hijo de Dios. Y para muchos en esa época era una blasfemia. Pero realmente, pues, hoy más que nunca reconocemos que era el Hijo de Dios. Y a eso vino, ¿no? Hijo de los profetas, se le decía, hijo de los cantores. Y, bueno, tenía muchos nombres, demostrando solamente su deidad, su poder, y que realmente venía en el nombre del Padre. Y por último, bueno, ahí en el material habla de todo, de la resurrección, de la muerte, de todo, 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 absolutamente saqué un pedacito del significado de la muerte de Cristo, mientras que es cierto que el significado pleno de la muerte de Cristo no se puede abarcar una o simples declaraciones a manera de lemas, es no menos cierto que su significado central puede y debe ser enfocado sobre varias ideas muy básicas. Hay cuatro de tales doctrinas básicas. La muerte de Cristo fue una sustitución por los pecadores, una redención respecto al pecado, una reconciliación con relación al hombre y una propiciación en lo que le toca a Dios. El no enfatizar estas cuatro, el no insistir en su importancia fundamental al propio entendimiento del significado de la muerte de Cristo, es empobrecer o aún pervertir el concepto bíblico. Mucho cuidado con este concepto. Por ejemplo, es propio bíblico considerar la muerte de Cristo como una gran manifestación del amor de Dios o verla como un ejemplo para que seamos sacrificiales con relación a otros. Estas son verdades bíblicas que están en Juan 15:13 y Romanos 5:8. Pero si el significado de la muerte de Cristo consistiera solamente en estas, no habría valor eterno alguno en ella. Tiene que proveer una sustitución y un pago por el pecado. Importantísimo entender esto a la luz de las escrituras y de lo que vamos a llevar nosotros a nuestros discípulos a entender de que la muerte de Cristo lo que hizo fue cumplir la promesa que le había enviado al Padre y entender de que ya fuimos totalmente libres de todo pecado y en la resurrección, que es la promesa cumplida, de que totalmente ese plan perfecto se cumplió para nosotros hasta su segunda venida, que seguimos entonces esperando esa segunda venida. Dios los bendiga. Bueno, definitivamente es un material muy rico que tenemos que seguir estudiando y tenemos entonces lo de la doctrina de la iglesia. El material de la iglesia, pues en este tiempo, para nosotros aquí en el CENTI es súper importante. Necesitamos estudiarlo muchísimo porque siempre hemos pensado que la iglesia, había un concepto como muy general acerca de la iglesia, un concepto muy ambiguo de lo que significaba iglesia. Y esa iglesia, bueno, está la palabra eclesia que significa llamados fuera. Propósito central de Dios hoy y desde siempre. Es un organismo, una unión viva de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Nacida en Pentecostés con advenimiento del Espíritu Santo. Aquí les doy un pequeño resumencito para como tener una idea de lo que estamos estudiando. Acaba con la venida de Cristo por su iglesia. En Primera de Corintios capítulo 2, Gálatas capítulo 2, Filipenses capítulo 1, es el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o en grupo de tales asambleas locales. La Biblia reconoce tres grandes divisiones en la familia humana. Bueno, esto también es importante entenderlo a manera de conceptos que de pronto muchas veces hemos pasado por alto. El judío, el gentil y la iglesia de Dios. Los judíos son hijos de Israel que surgen de Abraham, Isaac, Jacob, según el propósito de Dios, son el pueblo terrenal escogido por Dios. Y hay promesas inalterables para el pueblo que son entidad nacional en Jeremías 31:36, una tierra en Génesis 13:15, un trono, según Samuel 7:13, un rey Jeremías en Jeremías 33 del 20 al 21 y un reino en 2 Samuel del 7 al 16. El concepto de los gentiles son la vasta multitud incontable, excluidos de los israelitas, que comulgan con el mundo, los alejados de Dios. Y la iglesia de Dios son todos los redimidos que han sido salvos durante la era actual. Son pueblo distinto porque todos los individuos que lo forman han nacido de nuevo, entran en el reino de Dios, según Juan 3:5. Han sido destinados a ser conformados a la imagen de Cristo en Romanos 8. Ya no están en Adán participando de la ruina de la vieja creación en 2 Corintios, sino que están en Cristo participando de la nueva creación, de todo lo que Cristo es en la vida y la gloria de su resurrección, todo lo que sucedió con Cristo aquí en la tierra. A la vista de Dios es cambiada su nacionalidad,
porque están sobre una base en la que no hay judío ni gentil, sino que Cristo es el todo y en todos, en Colosenses 3:11. Y ahora son ciudadanos del cielo, está en Filipenses 3:20, Colosenses 3:3. Y todas sus promesas, sus posesiones y su posición son celestiales, segunda de Corintios 5, del 17 al 18. Así de este modo, este pueblo celestial se distingue de todos los demás pueblos de la tierra. Dentro del material nos lleva a estudiar un poco de cuánto nosotros entendemos acerca de la iglesia y qué es lo que nosotros anhelamos acerca de la iglesia. Yo sí les diría pues que para mí el estudiar el material nos lleva a entender qué me gustaría a mí, cómo me gustaría que fuera mi iglesia. Y plantearlo, si ustedes pueden plantearlo en una manera tangible y entregarlo a su respectivo líder, sería muy interesante porque estamos haciendo iglesia en este tiempo, donde necesitamos llevar la iglesia a lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, en la palabra de Dios habla de una iglesia que está unida, que permanece pensando en los intereses de todos, no solamente de una sola persona. O sea, es una iglesia que realmente agrada a Dios. Hay varios pasajes allí que nos plantean, eh, dice, dice la palabra de Dios en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué pasa cuando llegamos a la iglesia? Nacemos de nuevo, somos nuevas personas para Dios y esa iglesia es la que tiene que llevar a que los que están allá afuera conozcan esas maravillas del Señor. Eh, Dice también 2 Corintios 5:17 que lo hemos estudiado muchas veces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. A Él me lleva entonces a vivir una vida conforme a lo que Dios dice. En Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y bueno, hay muchísimas promesas donde el Señor nos lleva a entender que ser parte de la iglesia, ser parte del pueblo de Él es una gran bendición y nosotros, usted y yo, estamos llamados a hacerlo. Cuando estudiamos para ser pastores, para servirle al Señor, pues realmente yo les digo algo que yo aprendí y a veces uno ve muchas debilidades en los demás consiervos o en uno mismo, pero solamente les digo algo que yo recuerdo cuando decidí servirle al Señor. Y es que Dios nos llama a ser un pueblo especial, un pueblo diferente. Usted nunca viva pensando en lo que hace el de la derecha y el de la izquierda. Usted piense en que realmente hay que ser iglesia para Papá Dios. Y que estamos usted y yo llamados a eso, a ser iglesia. Dios nos ha entregado unas ovejas que anhelan ser pastoreadas y debemos llevarlas a buenos pastos. Por eso la importancia de estudiar y profundizar este tiempo, los materiales que nos están entregando y ponerlos al servicio de aquellos que anhelan tomar esa lechita espiritual no adulterada y crecer espiritualmente. Así que bien importante, bueno, sé que es poco tiempo lo que tengo, pero solamente decirles una bendición haber estado con ustedes. Dios les bendiga y que este tiempo tan hermoso nunca lo olviden y sobre todo que siempre estén con ese amor y pasión para dar lo mejor de ustedes a un pueblo que lo necesita, a una iglesia que Dios anhela, una iglesia pura y sin mancha, que estamos en un proceso, que hay que creerle al Señor, que no debemos escuchar tantas voces, solamente la voz de Dios, que Él sacará adelante su iglesia para su gloria y para su honra hasta su segunda venida. Que Dios les bendiga.